Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Señor dijo: Hay de ustedes que edifican sepulcros a los profetas a quienes sus antepasados mataron. Así se hacen testigos y cómplices de lo que hicieron sus antepasados, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán. Así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber y no han entrado ustedes, y a los que intentaban entrar les impidieron. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo con muchas preguntas capciosas para sorprenderlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas hacemos una corta reflexión del Evangelio, muy sencilla por supuesto, y siempre pidiéndole a Dios por el bien de nuestra patria, el Perú, por esta crisis política que atraviesa. Pedimos por el fin de la pandemia y también por el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. Que haya paz en el mundo, Señor. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Un Evangelio el cual sigue las críticas a los fariseos, esa crítica tan dura de Jesús a una generación perversa, a unos que se fijan más en una religión del deber que vivir una religión de la fe y el amor. Aquellos quienes se jactan de ser cumplidores escrupulosos de la ley, pero lamentablemente son sepulcros blanqueados. Quieren limpiar muy bien lo de fuera, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno, dice Jesús. Y ahora exclusivamente el mensaje del Evangelio va en ese ay de ustedes, que sigue los ayes de un profundo dolor, de un Dios que ve que ellos no intentan nada por cambiar su vida y acercarla a Dios, sino simplemente es una vida llena de lujo, llena de normas muy rigurosas, muy difíciles, que ellos mismos ni siquiera son capaces de cumplir, pero eso es lo que aparenta, ¿sí? Entonces el Evangelio se centra en los ayes, pero sobre todo porque ellos mataron a los antepasados, a los profetas. Profetas enviados por Dios que predicaron conversión, que predicaron la llegada del Mesías. Sin embargo, ellos los mataron. Por lo tanto, se hacen testigos y cómplices de la muerte de esos profetas. Entonces, esto de matar profetas es un error del pasado. Sí, un error que cometieron garrafalmente, porque no le creyeron a los profetas que hablaban en nombre de Dios. Y a veces nosotros no creemos cuando nos hablan de Dios. No creemos cuando Dios nos habla en la vida. Lo que hacemos es tratar de matar la palabra de Dios cuando Dios nos habla. ¿Sí? Matar la palabra de Dios. Cuando no lo escuchamos a uno cuando nos habla de Dios, cuando Dios nos habla a través del más pobre, el humilde, que tiene una mano para que le demos una ayuda, pues matamos la palabra de Dios. Entonces, muchas veces en la historia de la salvación se niega, si uno se aparta de Dios, se hace unos ídolos, entonces no le seguimos al Dios verdadero. La historia de la salvación está llena de idolatrías, de infidelidades, llena de sangre de muchos quienes predican verdad pero no los escuchan y los someten a la muerte, como estos profetas que murieron. Entonces son profetas que
predican la verdad y la justicia, pero sin embargo encuentran la muerte, el rechazo. Entonces la sabiduría y la misericordia de Dios, la caridad que por delante debe primar en nuestra propia vida. Aquí habla Jesús también de cómo esas generaciones, en vez de compartir, en vez de darse a conocer la palabra de Dios a través de los profetas, ha terminado apagándose, encerrada. Por lo tanto, Jesús nos llama a nosotros a la reflexión, ¿sí? Alguien nos quiere hablar y cortamos esa amistad, esa palabra, cuando nos quieren hablar de Dios. Por eso que las palabras de Jesús son directas. ¿Y por qué son directas? Porque quiere un ser humano pleno y en plenitud. Hoy como ayer hay falsos profetas y maestros de la ley que prefieren ser sepulcros y maestros de desventuras, de malos ejemplos. Por lo tanto, Jesús nos dice, no los sigan. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Son los que persiguen la palabra de Dios, los que dan un mal ejemplo, los que van contra la iglesia, ¿sí? Los que van contra el sacerdocio, los que van contra la fe católica. Esos son los falsos profetas, ¿sí? Contaminan, vierten su veneno y al vertirlo, muchos incautos y fieles caen en ella, ¿sí? Caen en ella de tal manera en que se hacen en contra de la iglesia, en contra de la fe, en contra de Dios. Esos son los falsos profetas de hoy día. Y hay muchos. A veces en nuestra propia familia, cuando nos hablan de otras cosas menos de Dios, cuando nos dicen reniega de Dios, ¿por qué crees en la iglesia? ¿Por qué crees en Dios si Dios no existe? Menos la iglesia. Entonces, esos son falsos profetas. Falsos profetas. El verdadero profeta es el que predica la palabra desde su familia. Encuentra muchas veces rechazo, incomprensión, burla, pero sigue predicando ahí. Un verdadero profeta siempre va en nombre de Dios y siempre busca fuerza en Dios. Y el verdadero profeta siempre buscará entonces predicar a Dios, no su vida, no sus proyectos, no sus anhelos, sus fracasos. No, no, no. Tiene que predicar a Dios. El verdadero profeta nunca se jacta a sí mismo por su elocuencia, por la cual predica. No, el verdadero profeta le da lugar a Dios y que Dios hable, no él. Que Dios hable. El protagonista es Dios, no el profeta. El profeta es un puente. Por lo tanto, Jesús nos dice, esa es la verdadera función de un profeta. Esos verdaderos profetas del Antiguo Testamento fueron justamente muertos y asesinados a manos de los fariseos, a manos de gente que no creía que Dios hablase por medio de ellos. Entonces, Dios habla de manera muy sencilla a través de gente. Lo único que nos pide Dios es un asentimiento de fe, un creerle. No nos pide otra cosa. En lo ordinario de la vida, lo más sencillo, escucharle y creerle y poner en práctica su palabra. Nada más. No hay otra cosa extraordinaria que nos pida Dios. La llamada de atención es fuerte porque muchas veces nos hacemos cómplices. Y los cómplices que van en contra de la fe de Dios, de la iglesia, igual participan de la misma culpa. Por eso dice, no seamos cómplices del pecado y del mal. Y más bien promovamos nuestro profetismo desde la verdad, desde el amor, desde la fe, desde la caridad. Un verdadero profetismo, que es lo que hoy día Jesús llama, ya que no encuentra eso ni en los fariseos. Intentemos tener esta tarea, ¿sí?, de un verdadero profetismo con humildad, con sinceridad y de algo que hay que predicar, que significa simplemente lo que es de Dios
y lo que no es de Dios, denunciarlo. Pero hay que predicar lo que es de Dios. Ese es el verdadero profeta que sigue difundiendo la palabra de Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.